Hola, Dios te bendiga. Continuamos con el devocional del Evangelio de Lucas, capítulo 1. Hoy vamos del versículo 67 al versículo 80. Y nos habla del momento después de que nace Juan el Bautista, que su padre Zacarías empieza a profetizar. Dice el versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Dios de Israel. Esta palabra o esta profecía que empieza aquí a hablar Zacarías es una conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. O sea, no hay una separación como tal entre Antiguo y Nuevo. Sencillamente nos presenta que el Nuevo Testamento es el cumplimiento de las promesas y de los pactos que habían sido dados anteriormente por los profetas y por todo aquello que Dios había dicho a sus siervos. Ahora, vemos que hay dos partes en esta profecía. La primera parte habla sobre el Mesías, el Rey Salvador. Y allí donde estamos leyendo dice que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Entonces, allí ya nos está hablando de dos cosas. Una, que ha visitado y redimido a su pueblo como hizo Dios con el pueblo de Israel en Egipto, cuando los liberó, cuando los redimió. Pero también dice que nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, conectando entonces con ese pacto y esa promesa que Dios le hizo a David en primer libro de Crónicas, capítulo 17. Y además de eso, dice en el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre. Entonces, allí ya está conectando con Abraham. Vemos el pacto de Abraham. Bueno, en tres lugares diferentes hay promesas de Dios para Abraham. En el capítulo 12, en el capítulo 15 y en el capítulo 17 de Génesis. Y en algunos de estos pasajes vemos el pacto que Dios hizo con Abraham. También en esta profecía que está declarando Zacarías, continúa hablando ahora, después de que habla del Mesías, empieza a hablar de su propio hijo, de Juan, y empieza a profetizar lo que sería Juan el Bautista. Y dice en el versículo 76, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Y allí ya está conectando también con el Antiguo Testamento, con Malaquías capítulo 3 versículo 1, que precisamente cita esta palabra, el que iría delante del Señor para preparar el camino. También nos habla de que daría conocimiento de salvación para perdón de pecados en el versículo 67, para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de pecados. O sea, la misión que tenía allí Juan. Y también dice que para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por el camino de paz. Entonces, ahí está hablando de esa obra que tendría que hacer Juan el Bautista. Termina diciendo esta palabra en el versículo 80, dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en lugares desiertos hasta el día en que de su manifestación, a Israel, hasta el día de su manifestación a Israel. Entonces, allí habla de que Juan crecía y se fortalecía en espíritu. Estuvo en lugares desiertos, o sea, se apartó para dedicarse de lleno al Señor y para prepararse para cumplir su misión. Ahora, puedes reflexionar un momento de esto en tu vida. Si puedes identificar tu historia de fe, cómo Dios te ha guiado para cumplir su propósito en ti. Así como vemos esta palabra que conecta el antiguo con el nuevo, todas aquellas cosas del pasado, pero que llevan a un cumplimiento. ¿Puedes mirar en tu vida también esto? Esa historia de fe, cómo Dios te ha guiado. Puedes ver también la obra del Salvador en tu vida. Aquí nos habla mucho de la obra del Salvador. Puedes reconocer de qué te ha hecho libre. Puedes reconocer que eres parte del pueblo del pacto. También nos lleva a reflexionar sobre el llamado, la misión que Dios te ha dado para que tú le sirvas. Y por último, la última reflexión que hablaba en el versículo 80
¿Estás comprometido con tu crecimiento espiritual? ¿Tienes tiempos para apartarte para estar a solas con Dios? Bueno, nos deja muchas reflexiones este pasaje. Padre, oramos a ti, te damos gracias por tu palabra. Guíanos a través de ella y ayúdanos a crecer, Señor, y a ver tu obra en nuestra vida y en la vida de cada uno de los que está haciendo este devocional. Que tu bendición y tu presencia sea con cada uno de ellos, llenándolos de tu Santo Espíritu. Amén. Dios te bendiga.